mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios a esta hora de la noche. Dice el salmista: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Vamos a escuchar la palabra, la voz de nuestro Dios por medio de nuestro hermano Elmer Rosero, allá en Colombia. Voy a pedirle a mi hermano que active su micrófono y que el Señor le bendiga grandemente a mi amado hermano. Muchas gracias, Daniel, por esta oportunidad y también a todos ustedes, hermanos, por este tiempo. Podemos reflexionar en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estar en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Allí vamos a centrar la reflexión de esta noche para que sea Dios instruyéndonos desde su palabra. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué un libro que se supone está dedicado a la alabanza, a la adoración, a cantar la grandeza de un Dios creador y todopoderoso, comienza con un salmo que presenta dos caminos? El camino a la muerte para aquellos que desobedecen a Dios y su palabra, y el camino a la vida para aquellos que obedecen. Sencillamente porque ¿de qué valdría alabar a Dios, orar, cantar y engrandecerle si esto no surge de un corazón que no le cree ni a él ni a su palabra? Recuerde que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El concepto generalizado que se tiene sobre Tomás el apóstol es su incredulidad. Sin embargo, ese hombre dubitativo hizo la pregunta más importante que una persona honesta, una persona sincera, le hubiese hecho a Jesús cuando le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esa es la pregunta, mis amados hermanos, que casi nadie le hace al Señor. Pero si la hicieran, Él respondería: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, que es a donde voy, si no es por mí. Y es precisamente por no preguntarle a quien nos creó que muchas veces entramos en caminos equivocados. Esto es lo que hace la gente que vive en función del sistema de valores de este mundo, bajo el patrón que gobierna este mundo. Viven un existencialismo que no saben para dónde van, aunque sabemos que el camino por el cual ellos transitan es un camino de muerte. Y todo esto sencillamente es porque no hacen la pregunta que hizo Tomás. De allí la importancia de ser honestos y de confesar: si es el caso, no sé a dónde voy y necesito saberlo para tomar el camino correcto. El Salmo 1 entonces nos presenta dos caminos.
Usted y yo decidimos cuál tomar. Lo que sí es claro es que el camino que elijamos traerá las consecuencias derivadas de esa decisión. O elegimos estar en las sendas de justicia, es decir, en el camino del Señor y de su palabra, o sencillamente despreciamos esa palabra, eligiendo el camino de nuestra propia opinión, escuchando el consejo de los malos. Antes de abordar el texto, es importante y muy significativo entender lo que es la ley del Señor, o al menos lo que la ley del Señor significaba para los israelitas. Sabemos que Dios había hecho un pacto con la nación de Israel. Él los eligió y los redimió, salvándolos de la esclavitud a la cual estaban sujetos en Egipto. Por lo tanto, esta elección y redención significaba que Israel era de su propiedad y con ello se estableció una relación muy especial, como la de un padre con un hijo, una relación de cuidado por parte de Dios y una relación de dependencia por parte del pueblo. Y para que ese cuidado de parte de Dios se pudiera llevar a cabo, Israel debía de obedecer como un hijo a su padre para que le vaya bien. Por tanto, el concepto legalista que tenían los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, el ver la ley como algo pesado, mecánico y de obligatoriedad difícil de seguir, ese concepto no fue lo que en el principio formó la relación del pueblo con Dios. No fue esa. Por el contrario, para los israelitas, la obediencia a los mandatos del Señor era una alegría y era la respuesta agradecida a un Dios que los eligió como su pueblo y que además los rescató de la esclavitud. Este caminar en la ley de Dios fue para ellos una experiencia de intimidad con el Señor y de mucho gozo. Por eso el camino de la ley no representaba para ellos un yugo insoportable, sino que el cumplimiento de la ley para un judío piadoso, para un verdadero judío, significaba el camino de la felicidad, como lo vemos en este mismo pasaje. Por eso el salmista expresa que ese varón bienaventurado es aquel que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su disfrute. Para un cristiano no debiera ser muy diferente. Obedecer la ley de Cristo debe ser un deleite. Y aunque no es la base de nuestra salvación, pues esta es por gracia, es la respuesta agradecida a nuestra salvación, a aquel que nos eligió, a aquel que nos rescató muriendo por nosotros. Ahora sí, en el versículo 1 vemos inicialmente un proceso contrario al de los justos, inicialmente. Déjeme explicar esto. ¿Cómo son los injustos según el versículo 1? ¿O en qué condición están los injustos según el versículo 1? Número 1, empieza escuchando el consejo de malos. El camino de los injustos comienza escuchando el consejo de malos. Continúa por ese camino y termina sentado en una silla con ellos, compartiendo con ellos y haciendo lo mismo que ellos. Entonces, todo comienza por el oír. Esto determinará el ir por un camino o por el otro. Todo depende del escuchar, del oír. Depende de cuál sea el consejo que elijamos o escuchemos, lo que nos llevará a un camino o al otro. Por eso es tan importante lo que se oye, porque podemos recorrer un camino que al final nos llevará a un lugar donde se encuentran los escarnecedores. Es importante, hermanos y amigos que nos escuchan, escuchar atentamente, oír atentamente el consejo de nuestro Dios y no el de los malos. Ahora, ¿cómo es el camino que sigue el justo? La primera característica
del justo es que es feliz. Bienaventurado, dice el versículo 1, y comienza así. Y sabemos que la palabra bienaventurado tiene que ver con el ser dichoso, el ser feliz, pero no como lo entiende el mundo, que basa su felicidad en lo que tiene. No, el justo es feliz porque disfruta obedeciendo al Señor y no prestando oído al consejo de los malos. Esta felicidad la produce de una manera, es decir, proviene de un carácter, el carácter de Cristo en nuestra vida, que hace que obedezcamos sus consejos sin que ello nos parezca un yugo insoportable o una carga pesada. La verdadera felicidad no proviene de nuestros esfuerzos por conseguir cosas, tampoco como el resultado de lo que hacemos. No, no es por hacer o por tener, es por ser. Por eso comienza diciendo, bienaventurado. Así es el hombre justo. Es un hombre feliz, es un hombre que se deleita y disfruta la palabra del Señor. La segunda característica del justo es su integridad. Es un hombre cuyo corazón no está formado por varias partes. Es un corazón formado por una sola pieza. No tiene diversos intereses contrapuestos el uno con el otro. Solo tiene un interés. Está puesto en el camino del Señor. Es un hombre cuyo camino es recto, no torcido por los diferentes intereses. Es alguien que no tuerce su camino para conseguir otras cosas que no sean aquellas que Dios le dice a través de la palabra, a través de las escrituras. Un hombre íntegro es aquel que no vacila, escuche bien esto, no vacila cuando tiene que decir no. No a escuchar el consejo de los malos. No a caminar por ciertas sendas con ciertas personas. Y no a estar en lugares donde se hace escarnio de otros. Los seguidores de Jesús son diferentes a los demás. Y aunque están en este mundo, no viven, está puesta en el reino de los cielos. Un reino que se empieza a vivir desde aquí. Y que, de hecho, viven una contracultura en donde no niegan su humanidad, sino todo lo contrario, la potencia, porque viven la vida de verdad, una vida plena, pero bajo el consejo de Dios. Por tanto, su carácter, su influencia, su justicia, su ambición, su piedad y aún la forma de cómo se relaciona con los demás no tiene nada que ver con lo que el mundo concibe y define estos valores. Por eso debemos estar atentos, mis amados hermanos, al sistema de valores de las personas que están cerca nuestro, porque vamos a tener que luchar y decir no muchas veces a aquellos que buscan destruir nuestra relación con Dios y apartarnos del camino de la justicia. Aquí quiero hacer un paréntesis para describir brevemente quiénes son los injustos, porque no vamos a poder avanzar allí en el versículos 4 al 6. Pero brevemente, los injustos, como lo diría también el Salmo 14:1, son aquellos que dicen en su corazón, no hay Dios. Esos son los injustos. Los malos, por tanto, son aquellos que no quieren dejarse guiar por Dios. No quieren tomar en cuenta a Dios para sus vidas. No quieren tomar en cuenta el sabio consejo del Señor. No quieren ser dependientes de Él, sino quieren ser sus propios dioses. Esos son los malos. El malo es necio, puesto que va por un camino torcido y perverso. Pero también, no solamente es malo, sino también es pecador. Y la palabra pecado o pecador tiene que ver literalmente con errar en el blanco. Lo que hace un pecador es tomar el camino equivocado
y al equivocarse de camino, su final es fatal. Por eso dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda, el camino de los malos, perecerá. El injusto también es escarnecedor, es decir, se burla. No solo se equivoca en su propio camino, en sus propias sendas, sino que se ríe de los justos, que desean seguir al Señor y los persigue, porque no quiere que nadie acate y acepte el consejo de Dios. Entonces los injustos son malos, son pecadores y son escarnecedores, según el versículo 1. Cierro paréntesis. En tercer lugar, el justo se caracteriza por su deleite en la ley del Señor. Renuncia voluntariamente a vivir de acuerdo a su propia opinión para acoger la dirección de Dios en su vida. Y esto es humildad. Esto es humildad. Por lo tanto, las demandas del Señor no van a ser una carga para él. Por el contrario, entiende que son útiles, que son necesarias para caminar en este mundo y para glorificar, obviamente, a Dios. No solo disfruta de la palabra, sino que la medita de día y de noche, según lo que dice el versículo 3. Medita de día y de noche. Muchos cristianos creen que es suficiente con leer la Biblia para que sus vidas tomen un camino correcto. Muchos creen y piensan que basta con leer un capítulo diario para entonces estar en armonía con Dios. Pero esta noche Dios nos invita a la meditación. Es decir, a ese ejercicio mental de planificación y de acción que constantemente la palabra nos pide para que entendamos mejor los planes de Dios para nuestras vidas. Cuando omitimos la meditación de la palabra en el día a día, abrimos la puerta para que sea el mundo o mi propia opinión la que influya y a la postre dirija nuestras vidas. En cambio, cuando meditamos, estamos recordando y aplicando el consejo sabio de Dios y siendo fieles ¿a quién? A aquel que nos escogió y nos rescató del pecado. La mayoría de los que estamos en esta sala somos cristianos, lo que significa que somos propiedad de Cristo. Y somos propiedad de Él por tres motivos. Número uno, por creación. Él nos creó. Número dos, por elección. Él nos escogió. Y número tres, por redención. Él nos rescató. Por eso debemos meditar en su palabra, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él. Por consiguiente, el cristiano auténtico anhela tener el carácter de Cristo en su vida. Se empapa de la palabra, la medita y la aplica. ¿Cuál es el resultado de un hombre que medita en la ley del Señor? Dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El justo es como un árbol plantado. Y a mí me llama la atención esta frase, porque no es un árbol silvestre, es un árbol plantado. Y esto indica que alguien lo hizo. Y ese alguien es el dueño de aquel árbol. Lo escogió, lo cultiva y lo va a cuidar para que nadie lo desarraigue. Contrario a aquellas plantas que él, el dueño, no ha plantado. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El cristiano es ese árbol que recibe todos los nutrientes necesarios, la palabra, gracias a esas corrientes de aguas, la influencia de Dios por su Espíritu, para echar raíces profundas, la fe, y así dar el fruto esperado. No puede haber fruto sin raíces.
Un árbol será fructífero cuanto más sanas raíces tenga. Sin raíces, un árbol se termina secando. Sin fe, un cristiano termina muriendo. Un árbol dará fruto a su tiempo. Aunque hayan tormentas, aunque vengan vendavales, aunque haya lluvias, nieve o el sol abrasador, el calor abrasador, ese árbol está vivo. Ese árbol todavía tiene vida, aunque venga todo esto. Así es el cristiano. Por las muchas pruebas o tribulaciones que vengan, su fe y su esperanza no se marchitan. Y cuando llegue el momento, dará fruto, como dice el Salmo 1. ¿Cuáles serían esos frutos para ir terminando? Y yo sé que usted en su mente está pensando en muchos de ellos. Pero déjeme decirle al menos algunos que yo veo aquí. ¿Qué tipo de frutos produce un árbol plantado de esta manera, un cristiano plantado de esta manera, que ha echado raíces profundas de fe, que se deja influenciar por Dios y su Espíritu? ¿Qué tipo de frutos da? Frutos de paciencia, cuando esperamos algo que no llega. Frutos de sumisión, cuando la respuesta de Dios no se acomoda a mis expectativas. Frutos de alabanza, cuando vemos a Dios actuando y rompemos en exaltación y honra hacia Él. Frutos de amor, cuando nos cuidamos los unos a los otros y nos soportamos. Podríamos seguir enumerando los muchos frutos que un árbol da. Esos frutos son los que le dan al cristiano auténtico, a quien Cristo está siendo formado en su corazón, una vida llena de significado y de propósito. Caminar como los justos es, sin duda, la mejor opción. No tenemos tiempo para abordar el otro camino, pero en esta noche yo quiero invitarle, hermano y hermana, a que nos aseguremos por qué camino estamos transitando, de qué manera estamos caminando. No basta con decir soy cristiano y decir me bauticé hace tanto tiempo, o leo la Biblia un capítulo diario. No basta con eso. Eso es importante, pero Dios quiere que mantengamos una relación estrecha, que mantengamos una relación personal, que formemos a Cristo en nuestro corazón y que echemos raíces profundas de nuestra fe. Vamos a orar en esa dirección, pidiendo siempre la dirección de nuestro Dios para hacer lo que Él quiere que seamos. Oremos, hermano. Gracias queremos darte, Padre bueno, porque tu palabra cada día forma nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra voluntad. Gracias te damos, oh Dios, porque por medio de tu ley es que te conocemos mejor y entramos en una relación más íntima contigo. Gracias, oh Dios, por este tiempo que nos has permitido poder meditar también y reflexionar sobre el camino en el cual estamos. Ayúdanos, Padre, a tomar el camino correcto. Ayúdanos, Padre, a buscar el camino que está solamente en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, si no estamos en el camino correcto, a reconocer y a tomar las medidas necesarias para tomar el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Padre bueno, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. No somos dignos, no somos merecedores de tu gracia,
pero tu amor es tan profundo y tan tierno que a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nuestra impotencia y nuestra iniquidad, nos escogiste, nos cultivas y cuidas de nosotros. Padre, gracias por acompañarnos en todo este proceso de caminar en virtud de Cristo, buscando el carácter de Cristo para nuestras vidas. Gracias por el auxilio y el socorro que día a día muestras a nuestras vidas. Y gracias también porque tus oídos siempre están atentos al clamor de tus hijos. Bendícenos, oh Dios, y que estos tiempos que seguimos teniendo en comunión con nuestros hermanos sigan siendo tiempos de crecimiento, de meditación y de profundizar nuestra relación contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Busca primero